Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Amables televidentes, le damos la bienvenida a un profesional del área de la contabilidad y de la auditoría. Basilio Sánchez nos acompaña en este segmento Impuestos y Negocios del programa Coloquio. Bienvenido, Basilio. Buenos días, buenos días. Mi querido hermano, nacido en Arroyo Cano, allá en San Juan de la Maguana. Mira, Pedro Mato nació en Elías Piña y Basilio en Arroyo Cano. Yo no sé qué intercomunicación era que tenían. Mira, esos dos nacimientos. Y mira, terminaron siendo contadores públicos. Adelante, Basilio. Basilio, quiero abrir preguntándote algo. Adelante. Recientemente la Dirección de Impuestos Internos emitió una resolución, o una norma, como se le llama, haciendo referencia a que a partir de abril va a haber como una especie de cambio en los seriales o los números seriales del comprobante fiscal. Quisiéramos que nos hables un poco de eso, porque eso es interesante y hay que entenderlo. O sea, se van a cambiar los números de comprobante fiscal. La plataforma anterior. Sí, Esteban, diríamos que la Dirección General de Impuestos Internos, fíjate que ha emitido 6 normas este año, de las cuales 5 tienen que ver... Va rápida. Sí, tienen que ver con la prevención del lavado, o sea, para ajustar la ley contra el lavado de activos. Esta norma, la 6-18, da un giro a lo que viene siendo aquella estructura que se montó en el 2007 con los comprobantes fiscales. Y yo diría, Esteban, que muchas personas preguntan por las modificaciones de los formularios que se están dando y quizás están viendo algo muy sencillo. Sin embargo, esta norma hace un cambio radical porque manda de alguna manera a anular todos los comprobantes existentes a partir del 1 de mayo. Y la misma norma establece un plazo de 90 días para que las empresas ajusten su sistema informático para poderlo acoplar a esta nueva estructura. Por ejemplo, la actual estructura de comprobante fiscal tiene 19 caracteres, o sea, 19 dígitos. Sí, que empieza con la A. Exacto. Y después A001, 00 cuánto, no sé cuánto. Correcto. Pero empieza con una mayúscula. Correcto. Ahora esta empieza con B y son 11. Fíjate cómo... Baja entonces. Baja. Parece que los estudios que ha hecho la administración ha entendido que le va a ser más fácil controlar la dinámica de los comprobantes fiscales con una composición menor. Pero hay elementos que nosotros tenemos que orientar, don Alex y Esteban, porque este programa es un programa de orientación económica, correcto, básicamente, y debemos de orientar a todo ese sector empresarial y sobre todo a los pymes, a los pequeños, porque las estructuras ya corporativas pues tienen mayor asesoría, tienen ingenieros en sistemas, que diríamos la colaboración y entendimiento de toda esta estructura le es mucho más fácil. Sin embargo, dentro de las cosas que nosotros debemos de observar, es que si el 1 de mayo ya vienen unos nuevos comprobantes, porque los actuales ya no te servirán porque van a ser anulados, tú entonces tienes que ir temprano haciendo tu solicitud de comprobante fiscal, porque recuerden que los negocios son dinámica viva. Sí. Tú estás vendiendo todos los días y tú necesitas factura todos los días. Y en esa dinámica, pues los pequeños negocios que tienen, por ejemplo, programas con proveedores externos, deben temprano de ir haciendo los arreglos para que ese proveedor pues vaya resolviendo aquella reglamentación que exige la DGI a través de esta norma para que puedan ajustar sus sistemas. Basilio, pero tú acabas de decir una cosa que tiene un pepunte en la continuación de la pregunta de Esteban Delgado. Y un retraso en la expedición de esos comprobantes fiscales a una población empresarial tan grande como las pymes no pudiera afectar hasta los propios ingresos fiscales temporalmente si no tienen esos comprobantes fiscales. Don Alex, como asesor, esas son una de las preocupaciones que nosotros tenemos,
porque tiene un impacto en doble vía. Primero, si el mecanismo no es evaluado oportunamente, evidentemente nadie va a dejar de vender. O sea, tú tienes un negocio en marcha y de alguna manera tú tienes que continuar vendiendo. Entonces, para la administración tributaria es un gran reto, porque toda esta, diríamos, es un cambio radical. Y yo diría, don Alex, que esta norma lo que busca es básicamente control. Fíjese que la administración tributaria ha estado impactada por fraudes de comprobantes. Ajá. Y han llevado caso a la Y justicia. han llevado caso a la justicia. Entonces, uno de los objetivos que persigue esta norma es resolver ese tipo de situaciones que se le viene dando a la administración. Y hay forma de resolverlo de esa manera. O sea, te pregunto en el sentido de que, o sea, mayores controles. Ahora yo te digo, ¿cómo? Por el hecho de tú cambiar los seriales, los números seriales de los comprobantes en las empresas, tú vas a tener mayor control. ¿Sí sería lo mismo? ¿Serían? Yo creo, fíjate que según lo que refiere la misma norma, la emisión de los comprobantes va a depender de algunos análisis previos y a mi entender ya la DGI tiene una serie de información capturada que van a dar contraste a que cuando solicites el comprobante, si alguna variable, alguna tendencia, entonces tú serás, diríamos, evaluado de una manera mucho más rigurosa para poderte emitir un comprobante. Por ejemplo, en la DGI hay empresas que su historial a ellos les genera dudas, pero no pueden, diríamos, accionar, anularte el comprobante porque no tienen las suficientes evidencias que le lleven a concluir que es un comprobante fraudulento. Sin embargo, ya a través de este mecanismo sí puede, porque el procedimiento es que tú lo vas a solicitar, ellos van a evaluar una serie de elementos y es bueno aportar aquí, don Alex, que dentro de las condiciones para poder aprobarte un comprobante fiscal bajo este mecanismo que esta norma plantea, es que tú debes de estar al día con tus cumplimientos. ¿Qué quiere decir esto, don Alex? Que si usted tiene un inmueble como persona física y que no haya pagado el IPI. No haya pagado el IPI, tiene una deuda, usted es accionista o socio de una empresa y va a solicitar su IPI, probablemente usted tenga que acercarse a la administración porque pudiera venir un rechazo de esa autorización. Y por eso yo recomiendo a través del programa que hagan la solicitud temprano, porque si cualquier elemento surgiera, entonces tendría el tiempo de ir a hacer un acuerdo de pago o de pedir algún tipo de dispensa que pudiera la DGI otorgar en función de la presión que pudiera haber en toda la estructura de comercio, en la economía. Y la verdad es que es un cambio radical que habría que ver entonces cómo la administración tributaria se está preparando y en el caso de que surgiera algún impacto, cuáles serían diríamos, las alternativas que la propia administración tuviera que agotar para permitir que el negocio siga fluyendo. Un elemento que yo entiendo que sí va a ser efectivo es el tema de lograr de una vez y por todas que el proyecto de las impresoras fiscales se materialice. Por ejemplo, Bueno, sí, porque pero de eso se ha hablado poco si se va a cambiar el serial número de comprobante fiscal, es lógico que ahora automáticamente las impresoras fiscales van a entrar. Automático. Porque hay empresas comerciales que deberían tener impresoras fiscales, le van a decir, no te vamos a dar serial, no te vamos a dar un número. ¿Por qué? Porque tú no tienes impresora fiscal. Correcto. O sea, va a ser un proceso forzoso. Un mecanismo de Ese es, sí. Y que es individual, porque fíjate Pero interesante esa parte, sí. Así es. Yo creo que ese es uno de los elementos positivos para la administración, este cambio, porque hay un tema, Esteban, fíjate que los sectores organizados le han boicoteado a la administración tributaria el proyecto. El tema de las impresoras. Sí, es una realidad. Sí. O sea, no le han permitido avanzar. No le han permitido. Yo no voy a hacer juicio de valor de si tienen razón o no tienen razón, pero lo cierto es que ellos se han organizado. Fíjate, en un momento en Navarrete le hicieron una huelga y no le dejaron llevar una impresora fiscal. En el sur iban a hacer otra. En el sur estaban también en esa
Ahora, esa tú no actitud. tienes la seguridad de que no se te forme un tapón y que no se te provoque una situación tal vez peor en ese sentido. Claro, la administración tributaria ha tenido el respaldo del gobierno del presidente Danilo Medina en muchas de las acciones que ha desarrollado, a tal punto que Hizo la primera campaña ahora. no, y a tal punto que tú tienes en el sector empresarial, una parte importante del sector empresarial inconforme y disgustada con la forma en que se está desarrollando la acción de impuestos internos, que es positiva, porque va en la tendencia de mejorar la recaudación fiscal con base en la transparencia y no con base en la creación de nuevos impuestos. Y fíjense en algo, la economía dominicana se ralentizó. ¿Qué quiere decir? Que se desaceleró el crecimiento. En el año 2016. En el año 2016 creció un 6.6% y en el año 2017 creció apenas un 4.7%. Quiere decir que el ritmo de crecimiento bajó en alrededor de un 50%. Sin embargo, el año 2017 fue el primer año en la última década en que la Dirección General de Impuestos Internos recaudó un poquitito más de su meta de recaudación. Más de 2.000 millones de pesos. Sí, quiere decir que superó su meta de recaudación. Entonces, ¿cómo es que en un año en que la economía creció menos, la DGI recauda más de lo que había programado, cuando en años anteriores recaudaba siempre menos de lo que tenía programado? Bueno, eso nada más se explica pero hay un elemento en una mayor efectividad Así es. en cuanto a la recaudación y la reducción de la evasión. Pero hay un elemento ahí que ha mencionado el propio director de Impuestos Internos, y es un mayor control con el tema de los alcoholes y los cigarrillos, además de la información cruzada que hay de intercambio entre la Dirección General de Aduanas Sí, y la son Dirección General, controles, Alex, son que controles. Son controles, Sí, exacto. controles. Entonces, ahora están aplicando más controles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen esos controles y la recaudación impositiva crece, aun cuando la economía no creció, quiere decir que algún sector o algunos sectores económicos están pagando más impuestos de lo que pagaban, por lo tanto están ganando menos dinero Por de lo que ejemplo, ganaban. ahora en este y entonces año- hay inconformidad, pero porque en si este yo ahora año- estoy pagando más de lo que pagaba y gano menos de lo que ganaba, aunque el gobierno lo esté haciendo correctamente, me siento incómodo. Pero en este año 2018 van a recibir un dinerito que no estaba presupuestado, como es la nueva venta de acciones, que de una mayor cantidad de acciones de la Cervecería Nacional Dominicana, que dejó al Grupo León con apenas el 15%. Entonces le entra con la nueva operación un dinerito adicional que realmente va a engordar los ingresos de impuestos internos en el 2018. por ganancia de capital, eso es ingreso extraordinario. Hay que reconocer, don Ali y Esteban, que el director de Impuestos Internos ha implementado medidas muy efectivas. Un profesional muy capaz. Sí, él ha estudiado muy bien la problemática. Por ejemplo, con eso que mencionaba Esteban de ese aumento, esa eficiencia en la recaudación, fíjate que él se encontró con una cantidad de deudas recurridas muy importante y otras no recurridas. ¿Y qué procedió? Procedió a desarrollar toda una dinámica de acción legal con esas deudas. Y evidentemente ha tenido una respuesta positiva, porque cuando a ti, por ejemplo, te hacen un embargo en una cuenta de banco por un tema que tú tienes olvidado en la DGI, Tú vas corriendo a transarte. va corriendo a transarte. Y son de las cosas que le han dado resultados. Ha establecido también algunas medidas de facilidades con respecto al tema de los recargos. No tan atractiva como muchos quisiéramos, pero bueno, es parte de... Sí, la ha hecho menos estricta los recargos para que entonces la gente que tiene problemas por los recargos que se motive entonces a ir a ponerse al Correcto. día. Pero Así mira, yo tengo una información inédita que me dieron esta semana, que coincide con lo que tú acabas de decir, Basilio. Parece también que en el sur del país hubo un festival de multas a empresas por parte de la DGI y el caso llegó al despacho del director, lo llevaron, me dijeron, los directivos de la Federación Dominicana de Comerciantes, y de una vez el director se interesó con el tema, porque el director lo que quiere es recaudar, no estar enfrentando a nadie. Así es. Lo que pasa es que el director de impuestos tiene una línea, y es que no le gusta el chantaje. Fíjate que... Además, un funcionario con una independencia de acción así es. que identifica el carácter y el temperamento del doctor Díaz. Y Esteban dijo algo muy interesante, es que el director tiene todo el apoyo del gobierno central y por una razón muy sencilla, está recaudando. Además, un técnico. Y cualquier gobierno, el funcionario que quiere tener ahí es aquel que le aumente su recaudación. Y usted va a ver
con esta norma que se va a implementar, cómo el efecto se va a producir positivamente hacia las recaudaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera está trasladando todo el tema de control a una estructura tecnológica. O sea, no va a tener que estar moviéndose y gastando recursos humanos y económicos para ir detrás de esas implementaciones de control. Por ejemplo, el control va a llegar a la DGI, no es la DGI que va a salir a controlar. Correctamente. Sí, por ejemplo, Esteban, vamos a suponer, aquí hay muchos empresarios que tienen problemas en empresas relacionadas. Inclusive, le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que usted tiene una empresa que usted ya no es accionista porque vendió su participación societaria hace 2 años, pero por una razón X o Y, ese proceso no se ha actualizado en la DGI. Y ya tú tienes 2 años fuera y probablemente esa persona tenga problemas y no tenga que ver ya con la empresa desde el punto de vista de la actualidad. Y no quiere decir que sea evasor. Exactamente. Sí. Sin embargo, el hecho de no actualizarse en la DGI aparece en la base de datos de la DGI con ese accionista anterior. Si tú vas a solicitar tu comprobante, pudiera ser que tú tengas un impedimento. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tú vas a tener que llevar la comprobación de que yo vendí esas acciones, ya yo no soy... Cumplir un proceso. Sí. Entonces te van a decir, pero cuando usted la vendió, usted no reportó que usted tenía que pagar un tanto % de impuestos. Y entonces por eso usted no hizo reporte, pues páguelo ahora, con recargo, pero si no se queda sin comprobante. Por eso que dice Basilio, no solamente se da en las compañías por acciones. Si por ejemplo un ciudadano le vende un vehículo por un simple acto de venta privada a otra persona y ese vehículo choca y no ha sido transferido reportado en la DGI, como le pasó a un vehículo que en el pasado vendió nuestro hermano y amigo el caballo Pedro Cava. Hoy no chocaron el vehículo y eso iba a generar una demanda tan grande que hasta Pedro Cava en un momento que llegó a pensar que su casa le iba a perder por esa demanda. Sí, porque entendían que el carro era de Pedro Cava. Porque entendían. Demandaron a Pedro Cava entendiendo que Pedro Cava es millonario. Cuando pidieron el registro dijo que era de él. Entonces, aquí, cuando una persona vende un vehículo, tiene que ser registrada inmediatamente. Sí. No registrada inmediatamente, porque hay un mecanismo que facilita al vendedor. En 30 días, creo. Que el vendedor puede ir a la DGI y decirle, mira, vendí este vehículo, y entonces para que me descargue, para que me haga el descargo. Correcto. Ahora, cuando el vendedor va y le dice, mira, vendí este vehículo para que me descargue, entonces la DGI también le dice, bueno, pero ¿en cuánto lo vendiste? En qué sé yo, cuántos miles de pesos, pero tú no has reportado eso en tu estado de... Porque eso es ganancia que tú tienes, entonces tienes que pagar, entonces como quiera te va a cobrar un impuesto de ganancia de capital. O sea, tú vendiste este vehículo, pero tú no me reportaste la venta de ese vehículo. Entonces, por eso lo ideal es tú decirle al comprador, mira, haz el traspaso de inmediato, para yo no tener que ir a reportar que vendí ese vehículo, no solo por el hecho de que tú tienes la necesidad de descargarte de eso, porque al hacer ese reporte de descargo, tal vez te toca pagar algún impuesto, pero el comprador también tiene automáticamente va a tener que ir a hacer el traspaso rápido, porque ya la DGI tiene la información y lo va a llamar y le va a decir, mira, pero tú compraste un vehículo recientemente y tú no has venido a hacer el traspaso, tienen que venir a hacerlo. O sea, eso es un proceso, porque el sistema financiero, el sistema tributario, impositivo, está enlazado por todos los lados. Y es interesante cuando uno lo ve de ese punto de vista. Es como cuando se produce también una donación. Tú le puedes regalar una casa, hasta un 5%. Un carro a un pariente cercano, hermano, hijo, papá. Pero si tú se lo vas a regalar es una donación. Entonces, si es una donación, tiene que ir a reportar esa donación. Pues si es una donación, tiene que pagar un 27% del valor de esa donación en impuestos. Exacto. O sea, por donde quiera hay que pagar. Sí, la verdad es que el sistema está bien robusto. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es toda esta línea que no tiene revés. Por ejemplo, ustedes comentaban ahorita el tema de la ley de lavado y fíjense que ya la DGI de alguna manera cumplió con la emisión de sus normas. Publicó las normas. Sí, y yo creo que la efectividad de este asunto, sí lo ha hecho rápido. Sí lo ha hecho muy rápido. Y la efectividad de esta ley para que no produzca un efecto, diríamos, muy complicado en la economía por la información, por el manejo de la información, es que a las autoridades competentes deben de desplegarse en el país a dar a conocer definitivamente en detalle
¿Qué significa esto? Eso está faltando. Así es. O sea, se están metiendo las normas, pero no se están... debería la DGI iniciar un proceso de capacitación, de orientación, de cursos, de talleres. Lo está haciendo, bueno. pero es... pero tiene que ser más directo. Falta mucho. Y una Sí, campaña falta. urgente sobre los nuevos comprobantes fiscales. Los nuevos comprobantes fiscales. Una Debería haber campaña masiva, una campaña publicitaria anunciando Masiva. y pidiéndolo, sí, ciertamente. Así es. Pero ya Basilio puede ir uno a la DGI y solicitarlo. Sí, lo puedes solicitar. Ellos están en el proceso, pero no te lo... Pero ya se puede solicitar. Se puede solicitar, así es. Señores, vamos a agradecer a Basilio, que estuvo con nosotros aquí en este día. Basilio Sánchez, que forma parte del staff de coloquio de primicia del Instituto de Contadores Públicos, lidera su firma privada de profesionales de la contaduría pública. Pero además Basilio también desarrolla actividades comunitarias, Ale, porque tiene su Allá en fundación Arroyo Cano también. siempre está en las redes sociales haciendo Sí, cosas. haciendo... También Pedro Mato está en eso. Vi a Pedro, sí. Señores, quería en 30 segundos decir que yo mencioné la Cervecería Nacional Dominicana al principio del programa, porque yo amo las marcas dominicanas, amo el Cemento Colón, que no se puede olvidar, el Sazón Illa, que había en el Cibao, del Blanco en el Cibao, y todas las marcas buenas, Azúcar Papagayo, Cerveza Presidente, Café Paliza. Pero la globalización se ha ido apoderando Yo de vivo esas marcas escribiendo sobre nacionales, todas Ale. esas cosas. Son Y marcas por nacionales eso- de capital extranjero. Por ya. eso confieso que me hizo falta la presencia de la marca nacional de la cerveza Presidente en la Serie del Caribe. Esteban, ¿cómo despedimos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana.